Paz del Señor, hermanos. Y recién cuando Ernesto hablaba de lo que está pasando, la persecución a los cristianos, yo durante esta semana me enteré y hasta lo puse ahí como el perfil de mi Facebook, ¿no? Hay una letra que es como si fuera una U, ¿no? Con un punto en el medio, en realidad es la letra N, o simbolizaría la letra N del alfabeto árabe, y es la marca con que se están marcando a los cristianos en el Oriente. La N viene de nazarenos, se los considera nazarenos a los cristianos, y cuando marcan una casa o un lugar es para después volver, y hacerles daño, ¿no? Así que, hermanos, no es sencillo lo que está pasando, es una gran persecución lo que está pasando, y creo que la iglesia tiene que orar como nunca lo hizo. Y cada uno personalmente tiene que orar como nunca lo hizo. Creo que nuestra oración diaria en este tiempo tiene que ser: Señor, ayuda a los hermanos que están sufriendo en los países del Oriente, guardalos, cuidalos, Señor, que el Evangelio pueda seguir siendo predicado. Cuando comencé a orar, yo lo puse en mi lista de oración, y una de las cosas por las que yo oraba era, bueno, guardar la vida, cuidarlos, y después, leyendo Hechos de los Apóstoles, mi oración como que fue cambiando, ¿no? Porque en algunos lugares se decía que están escapando los cristianos, ¿no? Que están escapando de los lugares por la persecución. El tema es que si escapan los cristianos, ¿quién va a predicar el Evangelio? Y cuando uno lee Hechos de los apóstoles mismos decían: Señor, no te pedimos que nos guarde de la lucha, de la persecución, sino que ayúdanos para que podamos predicar con denuedo tu palabra. Seguramente un cristiano llamado por Dios en ese lugar no debe estar pidiendo que nosotros oremos para que se salven de un martirio o para que no sean perseguidos. Ellos están orando y están pidiendo para que nosotros también oremos, que ellos puedan resistir y puedan predicar el Evangelio. Así que aún en la oración nosotros tenemos que ser dignos de esos hermanos que tenemos allá. Ellos no están pidiendo por escapar, están pidiendo seguir predicando el Evangelio. Los misioneros específicamente, ¿no? No hablo de quizás un cristiano que vive allá y bueno, decide huir con su familia, pero hay hermanos que saben que han ido a pasarla mal, Así que oremos para que Dios les dé fuerza y para que el Evangelio pueda ser predicado. Y en lo que dependa de nosotros, hermanos, ayudemos como podamos. Ayudemos como podamos. Si nos enteramos de un misionero, nosotros en el seminario hay hermanos que están yendo a enseñar la palabra de Dios en los países africanos, que son musulmanes también. Así que oremos, hermanos, para que Dios ponga su mano en este tiempo de persecución. Pues si los persiguen a ellos, nos persiguen a nosotros también. Amén. Hay textos de la palabra de Dios que cuando uno los prepara para traer una predicación, no puede dejar de predicárselo uno. No siempre tiene que ser así, ¿no? Pero hay textos que uno dice, yo estoy haciendo lo que voy a predicar, estoy confiando lo que me está diciendo la palabra. Entonces como que uno viene predicado de casa, ¿no? Es como que Dios le habló primeramente a uno y luego lo puede transmitir. Usted va a entender de qué le digo cuando abramos la palabra de Dios ahí en el libro de Isaías, capítulo 25, versículo 3. Isaías, capítulo 26, versículo 3. 26:3, libro del profeta Isaías. Algunos textos de Isaías, cuando uno los lee, dice, pero estoy leyendo el Evangelio, ¿no? Por el tono que tiene profético y hablando de la venida del Señor Jesús y de cómo vivirían los cristianos. Y este es un texto que podría fácilmente estar en el Nuevo Testamento. Isaías, capítulo 26, versículo 3.
Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Amén. Es como una oración, ¿no?, que hace Isaías. Dice, Señor, tú vas a guardar en completa paz, no un poquito de paz, un 99% de paz, no, en una completa paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Hermanos, acá lo que nos está diciendo la palabra de Dios es que nosotros podemos tener paz. Es que nosotros podemos tener paz, a pesar de los conflictos, de las luchas, de las pruebas que podemos pasar en la vida. El Señor dice que nosotros podemos tener paz. Y paz no es ausencia de problemas. Eso no es paz. Eso es un momento tranquilo, de relax, pero uno puede no tener problemas y aún así no tener paz, ¿no? Después veremos quién es nuestra paz. Pero lo que sí es paz es ausencia de conflicto. Y en realidad, ¿conflicto con quién? Conflicto con Dios. Conflicto con el propósito de Dios que Él tiene para nosotros. Cuando nosotros chocamos con los intereses de Dios, se produce una ausencia de paz, porque entre Dios y nosotros hay una tensión. Hay tensión. Yo voy para un lado, Dios va para el otro, y por más que no haya conflicto en mi vida todavía, o por más que esté bien, o por más que a mí no me haya tocado todavía en los problemas económicos, yo no voy a estar en paz hasta que no esté en paz con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir la paz? La paz quiere decir falta de conflicto o tensión con los propósitos de Dios para mi vida, con lo que Dios quiere para mi vida. Si yo no estoy bien con Dios, todo lo que puede parecer paz en realidad no es paz. Todo lo que puede parecer paz no es paz. Tranquilidad, ausencia de problemas, salud, esa paz armada, ¿no?, que le dicen algunos. Y la Biblia lo aclara. La Biblia dijo en las profecías, cuando hablen de la venida del anticristo y los últimos tiempos, dicen, cuando en la tierra empiecen a hablar de paz, una paz fingida, ahí va a venir el Señor. Entonces, una paz que en realidad no es ficticia, no existe. Entonces, ¿qué es nuestra paz? Bueno, nuestra paz es el Señor. Y Él nos prometió que nos iba a guardar a nosotros en completa paz. Y acá hay dos palabritas muy lindas. Una es la palabra guardar, ¿no? Uno cuando dice guardar, enseguida está diciendo, bueno, guardo algo que me interesa que nadie vea, ¿no? Guardo algo de mucho valor, guardo algo, como mi señora cuando nos tiene a dieta, ¿no? Guarda los alfajores por algún lado, ¿no? Y ustedes saben que siempre agarro el cajón correcto. Bueno, pero lo guarda. Bueno, acá dice que Dios nos va a guardar a nosotros, que Dios nos va a guardar completamente, en completa paz. Y la figura de guardar quiere decir que cuando yo estoy guardado por el Señor, ¿no?, estoy protegido por el Señor. Él me guarda, Él me cuida, Él está conmigo, Él es como si fuera un muro, ¿no?, que se levanta delante mío para que yo tenga paz, para que yo esté cuidado, para que yo esté protegido por el Señor. Y uno puede decir, ¿cómo es eso de que Dios nos cuida, nos guarda y nos da paz? Miren, si nosotros hiciéramos una mirada a nuestra vida y a nuestro alrededor, podríamos ir para un lado o para el otro y veríamos cómo Dios nos ha guardado. Por ejemplo, si miramos nosotros para arriba, ¿no?, como diciendo, miramos hacia el cielo, donde está el Señor, acá vemos el techo, ¿no? Pero bueno, tengo un poquito de imaginación. Pase el techo, pase las estrellas, y ahí, ¿no?, vamos a ver dónde estuvo Pablo, en el tercer cielo. Ahí vamos a encontrarnos, ¿no?,
con un Dios, que también está acá, en este lugar, que no tiene ira sobre nosotros, que no está enojado con nosotros, que no estamos nosotros bajo condenación. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y en Él hemos confiado. Entonces tenemos paz. Miramos para arriba, tenemos paz. El Señor ha hecho paz con nosotros. Cuando el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario, dice que el velo del templo se rasgó, entramos a la presencia de Dios y tenemos paz para con Dios. Jesús trajo paz entre nosotros y el Padre. Tenemos paz. Él es nuestra paz. La palabra de Dios dice que Él es nuestra paz. Si, por ejemplo, miramos hacia abajo, ¿qué hay abajo? ¿Qué dicen que hay abajo? Cuando te vas para abajo, ¿qué es? Está el infierno ahí, ¿no? Y uno mira hacia abajo y nosotros podemos decir, no tenemos condenación, porque el Señor Jesús murió por nuestros pecados, somos sus hijos y no nos tenemos que preocupar por lo que hay abajo, porque no tenemos condenación. El Señor nos ha salvado de la condenación. Amén, hermanos. Si miramos hacia atrás, por ejemplo, ahí hay un problema grave, ¿no? Porque muchos somos de mirar hacia atrás. Y yo hice esto, y yo hice lo otro. Bueno, no hay nada de eso. El Señor ha perdonado nuestro pasado, ha perdonado nuestros pecados. Estamos limpios por la sangre de Jesucristo. Amén, hermanos. Hemos sido perdonados por el Señor. Hay gente que vive atada al pasado. Es como si el pasado lo castigara todos los días. Bueno, eso es no tener fe y confianza en el Señor. Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para condenarme? Eso no quiere decir que yo no tenga que arreglar las cosas que hice mal, restituir lo que hice mal y sufrir consecuencias muchas veces de lo que he hecho mal. Pero mi corazón está en paz porque el Señor me ha perdonado. Amén. Yo no me puedo juzgar, si no, no estoy creyendo en el amor y en el poder y en la misericordia y en la gracia del Señor. Si miramos alrededor, por ejemplo, vemos que en nuestra vida todo lo que nos sucede para bien, nos sucede con un propósito. El Señor nos cubre, nos guarda y todo lo que nos pasa para bien. Me fue mal en un examen, es para bien también, para que estudie mejor, para que me pueda preparar. ¿Tengo algún problema? Bueno, son etapas de la vida y todos nos ocurre para bien. Aún las pruebas y las luchas más duras que nosotros podemos pasar, al final va a tener su explicación y vamos a decir, Señor, tú has sido fiel. Amén, hermanos. Si miramos hacia adelante, eso nos da una gran esperanza, hermanos. Tenemos un camino que transitar, un camino que seguir, un propósito en esta vida. Tenemos un plan que Dios ha trazado sobre nuestra vida y tenemos que cumplirlo. Nosotros sí sabemos a dónde vamos. ¿Recuerdan Pablo cuando le escribió a los tesalonicenses? Les decía, ustedes no tienen que estar como aquellos que no tienen esperanza. Ustedes tienen un propósito para vivir, hay un plan, hay un futuro eterno para ustedes. No son como aquellos que no tienen esperanza. Y hermanos, usted tiene un futuro. Dios tiene un propósito para usted, para su familia, para su vida, para sus hijos. Tiene un propósito. Aunque uno no lo ve, y a veces ve todo borroso, bueno, quiero decirle que la fe se trata de eso, ¿no? Si Abraham le hubiera dicho todas las que iba a pasar, no sé si hubiera agarrado viaje. Pero Abraham dice que salió sin saber a dónde iba. Y Dios lo bendijo. Y Dios lo guardó. Una vez tuvo que subir un monte con su hijo, creyendo que lo iba a sacrificar. Y Dios lo guardó. Hermanos, la fe es eso. Es la convicción de lo que se espera. Es la convicción, saber y estar convencidos de que en ese futuro y que en ese camino Dios me va a acompañar. Lo que tengo que hacer yo, ¿qué es? Transitar por ese camino. No decir, ahí está el camino que Dios me trazó,
algún día lo voy a transitar. Y por último, si miramos para adentro, ahí vamos a encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque Dios nos cuida, hermanos, hasta de nosotros mismos. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿por qué en esta situación tengo paz? Y bueno, porque el Señor está en tu corazón, porque el Espíritu Santo está en tu corazón y te ayuda y te fortalece. Y hermanos, debemos vivir de esa manera. Debemos vivir confiados en el Señor. No tener vidas que declaren, bueno, yo soy cristiano, creo en Jesús, pero después cuando tengo que vivir la vida, agarro la manija yo. No, tenemos que confiar en el Señor en todas las áreas de nuestra vida. Hermanos, acá dice algo interesante. Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Y qué es tener paz? ¿Qué sucede en nosotros cuando hay paz en nuestro corazón? Primero, hermanos, que nuestra alma está confiada. Estamos confiando en el Señor. No, a pesar de las luchas, de las pruebas, yo confío en el Señor, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que el Señor va a estar conmigo, sé que no estoy solo, que a pesar de las luchas y de las pruebas y de las cosas que puedan venir, Dios va a estar conmigo, Dios me va a ayudar. Eso es alguien que tiene paz, alguien que confía en el Señor y nada lo mueve. Hay contentamiento en nuestra vida. Cuando tenemos paz, tenemos contentamiento. No estamos todo el tiempo diciendo, y yo podría tener esto, o yo podría hacer lo otro, o yo podría cambiar el auto, eso que están todo el tiempo pensando, como el burrito con la zanahoria, a ver qué pueden tener mejor. Y cuando lo tienen, la vida no cambió. La vida no cambia porque te subas a un auto 3, 4 años más, o porque cambies de casa, o porque te vayas de vacaciones a tal lado. Esas son cosas que las podemos tener o no tener, pero no nos da la paz, no nos da el gozo, ni nos da la alegría. Un cristiano que tiene paz tiene contentamiento. Y cuando uno habla de contentamiento va al apóstol Pablo, cuando dijo aquella frase, ¿no? Sé vivir con poco, sé vivir con mucho, me las arreglo cuando me persiguen, me las arreglo cuando no me persiguen, tengo dinero y estoy feliz. Pero el apóstol Pablo dice una frase muy interesante, porque él no dice, yo nací así. La verdad, cuando nací era tan buenito yo, era un contentamiento caminando. Me daban la leche caliente y me quemaba en la mamadera y yo no lloraba, porque así era. No, el apóstol Pablo no era así. Él dice, en todo fui enseñado. Él aprendió a vivir. Él aprendió a tener contentamiento. Él aprendió a vivir en paz. Él aprendió a confiar en el Señor. Se aprende, hermanos. Se aprende a medida que nos acercamos al Señor, a medida que leemos su palabra, a medida que tenemos una vida de oración, de comunión con el Señor, vamos aprendiendo y nos vamos pareciendo cada día más al Señor. Dice, en todo fui enseñado. Pablo dijo, yo tengo paz, porque yo aprendí que cada vez que tengo un problema, Dios va a estar a mi lado y el Señor me va a ayudar. Y cada vez que pase por una prueba, el Señor va a estar conmigo como un poderoso gigante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y si tengo contentamiento, ¿qué otro grave mal de la humanidad yo no voy a tener? A ver, ahora vienen los famosos ataques de pánico, ¿no? La gente dice, me agarró un ataque de pánico. Un infarto, algunos parecen como infartos que le agarran y van al médico y el médico le hace los electros y los ecodoppler y no sé cuántas cosas más. Dice, pero usted no tiene nada. No, pero me dolía el pecho y me sentía mal, que esto, que lo otro, pero usted no tiene nada. Entonces el médico agarra y dice, no, mire, lo que usted tiene es un ataque de pánico. Y el ataque de pánico es un mal de este siglo. Es la falta de paz. Entonces, ¿qué no vamos a tener nosotros los cristianos
cuando estamos confiados en el Señor? Ansiedad, hermanos. Ansiedad de querer estar siempre un paso adelante de donde estoy, ¿no? Hay gente que siempre se está yendo de algún lado, ¿no? Siempre se está yendo de algún lado. Siempre está en un lugar y se quiere ir para otro, y está en ese lugar y se quiere ir para el otro. Tiene algo y ya no le sirve más y busca otra cosa. Ansiedad. Hermanos, nosotros confiamos en el Señor. Y esto no es una cuestión solo de fe y de espiritualidad. También es una cuestión de sentido común. Si yo miro a mi vida y miro que tengo mis hijos y miro que mal o bien hay un trabajo y miro que yo puedo venir a la iglesia y tengo al Señor y tengo mi familia y estoy acá y pude llegar a la iglesia, a pesar de todo pude llegar a la iglesia, entonces lo que yo tengo es más de lo que me falta. Mire, yo a veces soy medio macabro para hacer ejercicio, ¿no? Pero haga el ejercicio de empezar a tachar de su vida cosas que hoy tiene y no pudiera llegar a tener. Entonces sí, vendría la ansiedad. Si yo perdiera gente que tengo alrededor, si yo perdiera mi trabajo, si yo perdiera mi fe en el Señor, si yo estuviera en un problema grave. Sin embargo, Dios nos guarda de todas esas cosas. Ahí entendemos, hasta por sentido común, cuántas cosas nos ha dado el Señor. Amén, hermanos. El Señor nos guarda en perfecta paz. ¿Y saben qué? Dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Lo primero que vimos acá fue que hay una paz que nosotros podemos obtener. Pero hay algo que es claro. ¿Quién nos da la paz? Dice, tú guardarás en completa paz. A mí me encanta estar con mis amigos, con mis hermanos, pero la paz me la da Dios. Yo puedo pasar un momento lindo con ellos, ellos orar conmigo, yo orar por ellos, pero la paz me la da el Señor. Tú me guardarás en completa paz. ¿Quién? El Señor. El otro día estaba leyendo un artículo de, ¿cómo se llama, Mirta? La corriente del espíritu, ¿no? Me trajeron la corriente del espíritu y estaba leyendo un artículo y el artículo decía, la hermana que escribía que había ido a ver una película, era una de esas películas de ciencia ficción, y que en la película hay una frase que a ella la impactó, porque dice, en la película, dicen, a ver, ¿cómo era? El problema es cuando falla la causa, ¿no? Entonces parece ser que todos los que tenían una causa, esa causa les falló y se volvieron todos en contra, ¿no? Y la hermana esta decía, qué importante es que la causa que nosotros tenemos nunca va a fallar. Nunca va a fallar. Las personas ponen su fe en un montón de cosas, ¿no? Uno mira a los políticos, ¿no? Pero si el año pasado estaba junto con y ahora no está más, y se pelearon, que esto, que lo otro. Sin embargo, nuestra causa no falla jamás. Tú me guardarás en completa paz. Dios nos guardará en completa paz. Y el Señor no falla jamás. Amén, hermanos. Él no falla jamás. Otros de los puntos que tenemos que ver, hermanos, que el Señor, ese que nunca nos va a fallar, tiene métodos para ayudarnos. Por ejemplo, Él nos recuerda, su Espíritu Santo nos recuerda cada día de nuestra vida lo que Cristo hizo por nosotros. Dice que cada vez que nosotros llamamos a Jesús Señor y recordamos lo que Él hizo por nosotros, el Espíritu Santo nos trae eso al recuerdo. El Espíritu Santo nos guía, nos hace recordar que nosotros somos hijos de Dios. Su palabra nos trae la paz, porque nos consuela, porque cuando la leemos vemos que tenemos un propósito, porque hay promesas en su palabra de Dios y en esas promesas nosotros confiamos. Después, algo importante también,
la providencia de Dios. La providencia. No solo que Dios nos dice, vayan tranquilos, yo estoy con ustedes, sino que Él nos da. Él nos da cada día para que nosotros podamos tener fuerzas para seguir adelante. Cuando uno ya no tiene más fuerzas, el Espíritu Santo nos da fuerza para seguir adelante. Y hermanos, ¿cómo podemos obtener esta paz? Está en este versículo también. Fíjese, tú, o sea, Dios, nos guardará en completa paz. ¿A quién? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Acá está nuestra parte. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar, perseverar, decir, Señor, venga lo que venga, yo voy a confiar en vos. Pase lo que pase, yo voy a confiar en vos. Hermanos, saber que Él está con nosotros. Y permanecer quiere decir ser constante. Permanecer quiere decir, yo me quedo acá, pase lo que pase. Es como ese guardia, ¿no?, que tiene que defender un lugar y lo ponen ahí, y ahí se queda confiando en que los que están atrás lo van a ayudar. Bueno, nosotros confiamos en que Dios nos va a ayudar. Eso es permanecer. Es no ser de doble ánimo. Decir, Señor, yo voy a confiar en ti, pase lo que pase. Y por último, hermanos, hay algo que también lo da el Señor, que es la fe. ¿Cómo vamos a obtener paz y tener paz? Confiando en el Señor. Dice, porque yo en ti he confiado. La manifestación de la fe en nuestra vida es la paz. El que dice que tiene fe, tiene que tener paz en su corazón. El que cree y le cree a Dios, tiene que tener fe en su corazón. Saber, hermanos, que Dios es bueno. Yo sé que Dios es bueno. Confío en el amor de Dios para mi vida. Confío que Él es bueno, que todo lo que hace Dios es bueno. Que todo lo que Dios ha planeado para mí es bueno. Creo que en Jeremías decía, yo he tenido pensamientos buenos para ustedes. Dios pensó de cada uno de nosotros cosas buenas para nuestra vida. Entonces, tener claro eso. Esa confianza tiene que decir, Señor, si hay algo de lo que yo estoy seguro, es que tú eres bueno. Lo segundo que tenemos que saber es que Dios nos ama. El amor de Dios es importante para nosotros. Él nos ama y nos ha demostrado que nos ama. ¿Usted quiere saber del amor de Dios? Vaya a la cruz del Calvario. Y ahí va a ver la demostración más tremenda del amor de Dios. Y lo tercero, hermanos, yo esta frase me la repito casi todos los días, que Dios es soberano, es poderoso. A Él no se le escapa nada. Porque si a mí me dijeran, por ejemplo, mirá, Dios es bueno y Dios te ama, yo diría, qué bueno, qué lindo, pero no puede ayudarte, porque no tiene toda la capacidad para ayudarte. Y yo digo, bueno, Dios me ama, Dios es bueno, pero marché preso, ¿no? Sin embargo, Dios me ama, Dios es bueno y Dios tiene el poder para guardarme en perfecta paz. Amén, hermanos. Entonces, cuando nosotros oramos, cuando nosotros buscamos al Señor, no estamos buscando a alguien semipotente, estamos buscando a alguien omnipotente, que es bueno, o sea, todo lo que nos ocurre, aunque no lo entendamos, va a ser bueno, lo vamos a entender con el tiempo y vamos a ver que fue para nuestra bendición. Que Dios nos ama, está claro. Hoy estamos acá porque Dios nos ama. Él ha llegado a nuestra vida porque Él nos ama y Él es amor. Y Él es soberano y poderoso para guardarnos en completa paz. Hoy estamos leyendo este versículo acá en Buenos Aires. Tendremos algunos problemas, pero este mismo versículo es también eficaz para los cristianos que están sufriendo en el Oriente. Ellos también hoy pueden decir que Dios los va a guardar en completa paz. Amén, hermanos.
Y si ellos lo pueden decir, nosotros también tenemos que decirlo. Amén. Dios nos guardará en completa paz aquellos cuyos pensamientos en Él perseveran, porque en Él hemos confiado. Y por último, el versículo 4 dice, confíen en Jehová perpetuamente. ¿Qué quiere decir perpetuamente? Siempre, siempre, perpetuamente, siempre. No cambien esa confianza en el Señor. No digan, hoy confío y según las circunstancias confío menos. No, confíen en el Señor, pase lo que pase, perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Amén, hermanos. ¿Qué le parece si confiamos en el Señor? Y si le decimos al Señor, Señor, a veces nos asustamos. A veces decimos que confiamos en ti, pero a veces la vida nos lleva por delante y los problemas nos llevan por delante. Y hermanos, que Dios nos ayude a confiar en el Señor. A confiar siempre en el Señor. En cada situación, confiar en el Señor. Amén. Miren, hace unos 10 días tuve que tener una última charla con un hermano. Una última charla. El hermano Carlos Gallo. Y él estaba con una enfermedad terminal. Y lo fuimos a visitar con mi señora el día de la Santa Cena. Llevamos la Santa Cena y hicimos como un culto. Cantamos y leímos la palabra de Dios. No sabíamos que iba a ser todo tan rápido, pero teníamos un poquito ese sentir, ¿no?, de que podía llegar a haber algún desenlace. Pero ¿saben cuánto aprendí ese domingo? Porque el hermano cantó, adoró al Señor, leímos la palabra, mandó saludo para todos, no se quejó nunca, ni ese domingo, ni todos los que siguieron, ni todos los que anteriores, ni las veces que lo vi en el hospital, nunca se quejó. Hablaba de todo lo que él había hecho. No tuvimos este fin de semana para hablar de él porque es bueno recordar a los hermanos, es bueno recordarlos. Y él decía, y yo cada vez que a mí me daban una tarea, decía, yo la cumplía. Y en una iglesia donde había estado antes, él tenía la intendencia y él cuidaba un clavito de la iglesia, lo cuidaba como si fuera el último clavo de la iglesia. Y el hermano confió en el Señor hasta el final. Y hoy está en la presencia de Dios. Y él puede dar certeza de que Dios es bueno, de que Dios lo ama y de que Dios es poderoso. ¿Quién no será poderoso como para darnos vida eterna, no? Darnos vida eterna. Toda una eternidad con Él. Y es tan poderoso el Señor que un día todos lo vamos a ver y todos vamos a vivir una eternidad con el Señor. Por eso le digo, hermano, que esta paz excede nuestro entendimiento, pero también excede esta vida. El Señor nos dará paz por toda la eternidad. Esa es la confianza que nosotros tenemos. Como decía recién Juan, si fuera el último. Y si es el último, el próximo es en el cielo. Y ahí va a estar bueno. Hasta yo voy a cantar bien en el cielo. Amén, hermanos. Así que confiemos en el Señor. Y miremos hacia adelante, diciendo, Señor, lo que nos des en esta tierra, lo que nos des de tiempo, lo quiero dedicar para servirte. Lo quiero dedicar para que pueda yo glorificarte por medio de mi vida, para que la gente diga, este hermano cree de verdad, cree que Dios está con él, y podemos ver la obra de Dios en su vida. Que nuestra vida sea una alabanza, no una quejabanza, una alabanza para la gloria del Señor. ¿Oramos, hermanos? Le voy a pedir que
Nos pongamos de pie. Y estas son oraciones que tenemos que hacer nosotros. Esta oración nadie la puede orar por usted. El decir, Señor, quiero confiar en ti, es una oración suya. Así que incline su rostro ahí donde está y hable con Dios. Y dígale, Señor, hay cosas en las que no tengo paz, que no estoy descansando lo suficiente en vos. Me quejo de mi familia, me quejo de mi trabajo, me quejo de mí mismo, de la iglesia, del país. Y quizás hasta tenga razón, intelectualmente puedo tener razón, puede haber motivos, pero espiritualmente no hay motivos. Porque yo no dependo del país, de la economía, yo dependo de ti, Señor. Ayúdame a confiar, Padre. Ayúdame, Señor. Y te entrego todas mis luchas, todos mis problemas, pero sobre todo, Señor, te entrego el mando a ti, el control, porque a veces queremos controlar. Señor, tú me vas a guardar en completa paz, porque en ti he confiado. Confío que vas a guardar mi vida, que vas a guardar mi familia. Confío, Señor, que yo voy a cumplir el propósito que tú tienes para mí y me pongo en tus manos para que pueda ser un siervo y una sierva tuya. Confío, Señor, que tú vas a reinar en mis hijos, en mi matrimonio, y que lo voy a empezar a ver en este tiempo, porque dejé de preocuparme y empiezo a ocuparme. Dejé de quejarme y empiezo a orar. Dejé de llorar por los rincones y comienzo a confiar. Señor, ayúdanos a tener fe. Y la fe tiene que estar depositada en el lugar correcto. A tener fe en ti, Señor. Tenga un minuto más y hable con Dios usted. Ahí donde está. Tenga su tiempito para hablar con el Señor.